¿Y a dónde vas, Teo? A la iglesia, a preparar todo para el servicio de la tarde. ¿Podemos ayudarte? ¿Dicen ayudar? De acuerdo, pequeños. Traer una lámpara en la noche es un buen consejo también para los humanos. El mundo es un lugar oscuro, y me refiero a la oscuridad espiritual. Pero Dios no nos dejó sin una luz para guiarnos y protegernos. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. ¿Sabían que Jesús es la luz del mundo? La Biblia nos ayuda a saber cómo caminar en su luz. Nos enseña a distinguir lo bueno de lo malo y cómo evitar obstáculos espirituales. Tu palabra es lámpara a mis pies, oh Señor, tu palabra es luz a mi camino. Brilla en mi alma como una estrella en la noche y me refresca de día. Ay, la Biblia es un libro increíble. Es como el manual de instrucciones del Creador. Nos da todo lo que necesitamos para vivir vidas que agraden a Dios. Lamentablemente, unos piensan que la Biblia es solo otra obra de la literatura. Hay quienes tratan de reprimirla. Tristemente, hay unos que casi nunca la abren. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Cada letra que contiene es el pan de Dios y es más dulce que la miel para nuestra alma. Aquí está nuestro episodio del Teatro en Caja acerca del joven rey Josías, quien descubrió que la palabra de Dios nunca se puede esconder. Palabra de Dios. Cuando el rey Amón reinó en Judá, fue un tiempo de mucha oscuridad para Israel. Era un rey malvado, aún más malo que el rey Manasés, su padre. Y ambos reyes hicieron lo malo delante de Dios. Igual que su padre, el rey Amón desobedecía la palabra de Dios, adorando a dioses falsos, hechos de madera y piedra, en lugar de adorar al verdadero Dios de Israel. Los sacerdotes de Judá también eran malvados, adoraban los dioses falsos de los cananeos. En lugar de adorar a Dios en el templo de Jerusalén, como les había ordenado, adoraban a los dioses en los lugares altos, justo donde Dios les había prohibido. La Biblia nos dice que el templo tenía mucho tiempo abandonado y estaba en ruinas. Dios había dicho que ese debía ser el centro para que su pueblo pudiera adorarlo, un lugar donde su gloria se podía ver, como en el tiempo de Salomón, cuando construyó el templo. Pero el rey Amón y los líderes religiosos no obedecían la palabra de Dios. Al contrario, arrumbaron la palabra de Dios en un cuarto porque creían que no la necesitaban. Hasta que se olvidaron por completo de la palabra de Dios. Sí que eran tiempos de mucha oscuridad. Luego de la muerte del malvado rey Amón, su hijo de 8 años fue nombrado rey de Judá. La Biblia dice que el rey Josías hizo lo bueno a los ojos de Dios. Aunque era un niño, él quería servir a Dios con toda su mente, así como lo había hecho su pariente, el rey David, muchos años atrás. Cuando ya era un joven, comenzó a derribar los altares que su padre había construido y quemó todos los falsos ídolos que adoraban. Cuando tenía 26 años, Josías ordenó que se restaurara el templo y que se continuara la adoración al único Dios verdadero.
Los sacerdotes y trabajadores se ocuparon de devolverle toda la belleza al templo. Sacaron los ídolos que llevaron los falsos sacerdotes cuando el padre de Josías era rey. Restauraron los muebles del lugar santo y repararon el templo. Durante las reparaciones, el sacerdote Hilcías descubrió un tesoro impresionante. Algo había estado escondido por muchos años. Encontró el libro de la ley de Moisés que había estado perdido y olvidado. Cuando Hilcías le leyó a Josías el libro que había estado perdido, el rey se puso triste y rompió sus ropas. Se dio cuenta que Judá había desobedecido la palabra de Dios por muchos años. Y por eso Dios estaba muy molesto con su pueblo. Josías obedeció todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Expulsó a los sacerdotes falsos y sus ídolos de madera y piedra. Limpió la tierra de prácticas religiosas que Dios aborrecía. También hizo que se volviera a celebrar la Pascua, y la celebró como ningún rey lo había hecho. La Biblia dice que en todo Israel no hubo otro rey como Josías. Josías se acercó a Dios de todo corazón, con toda su alma y todas sus fuerzas, y vivió de acuerdo a la palabra de Dios. El rey Josías agradó a Dios al leer su palabra y obedecerla. Si nunca has leído la Biblia, ¿por qué no empiezas hoy? Verás cómo alumbra tu camino y te guía en cada paso que des. ¿Están listos?